comienzo al programa científico con nuestra conferencia inaugural. Antes que todo, hay que indicar que en el mundo científico actual no basta con realizar descubrimientos brillantes, el verdadero reto radica en saber transmitirlo a la sociedad con claridad, rigor y sin caer en el sensacionalismo. Es por ello que invitamos a doña Silvia Fernández González, periodista y directora de la Agencia de Comunicaciones de Roto y Descosidos, especializada en ayudar a perfiles técnicos y científicos a comunicar con impacto y conectar de forma humana y efectiva con la sociedad. Su trabajo, hasta entender, deja huella, comunicaciones y competencias transversales para científicos que buscan impacto sin exageraciones. Gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a Sirec por la invitación. Muchas gracias a Helen y a Yolanda, que son las que están detrás de todo esto. Os sorprenderá, bueno, me sorprende incluso a mí ser la conferencia inaugural de un congreso de ciencia, pero la realidad es que ciencia y comunicación siempre van de la mano. Vuestro trabajo al final siempre en algún punto pasa por conectar con otro tipo de profesionales o de entornos. La ciencia empieza investigando donde estáis vosotros y avanza cuando conecta. Conecta con otros campos, con otros equipos, necesitáis buscar financiación, tenéis que conectar con los pacientes, con la sociedad. Son demasiadas conexiones. Normalmente lo que nos gusta hacer, a la mayoría de los que estáis aquí, lo que os gusta es investigar, estáis aquí por un amor a la profesión, pero en algún punto de vuestro camino siempre está un póster, un congreso, una reunión, hay que buscar financiación, hay que escribir una convocatoria y en ese paso es donde llega la comunicación. Ahí ya no basta solo con saber, sino que tenéis que saber comunicarlo bien, porque parte de eso lleva al éxito de lo que podáis conseguir. La historia siempre que nosotros somos una agencia de comunicación, trabajamos con diferentes sectores y mucha de la gente cuando viene a consultarnos, o los equipos de trabajo, administraciones, asociaciones, diferentes entornos, siempre se preguntan si hay que comunicar o no, precisamente por su bagaje personal o por posibles encuentros. Siempre, dentro de los equipos con los que trabajamos, ocurre esto. Bueno, no se escucha, los 2 Minions están diciendo uno sí y otro no. Todos los equipos, cuando se ponen a hablar entre ellos y preguntas ¿hay que comunicar o no?, siempre hay gente dentro del equipo que dice por supuesto, sin duda, tenemos que estar, y hay gente que dice no, periodistas, medios, no, que esto tiene mal camino. La respuesta es sí siempre, no lo tenéis que dudar, lo que hay que aprender es cómo hacerlo, para evitar esas posibles fricciones que puedan ocurrir. ¿Por qué importa tanto? Pues porque este es un principio básico de la comunicación, lo que no se cuenta, lo que no se comunica no existe. No existe para otros colegas, no existe para la sociedad, en general nadie lo sabe si no se lo contamos. Y luego con vosotros, y con vosotros me refiero a ciencia, a investigación, tenemos lo que yo llamo, o que Yolanda y yo llamamos la teoría de los extremos. Yo vengo también del mundo de la investigación científica forestal y conozco bien el panel de la izquierda. Un póster en el que intentamos meter todo lo que sabemos, todo lo que hemos investigado, todo es imprescindible y lo único que conseguimos es un póster con un montón de información muy útil, todo es importante, nada se entiende. A la derecha tenemos el otro extremo, que es que buscamos el impacto, el titular fácil, el periodista va a buscar algo que impacte, que interese a la sociedad, que interese al medio, buscamos el impacto y perdemos el matiz. El huequito que os queda entre el póster y la noticia, ese hueco es donde está la comunicación científica responsable o la comunicación responsable. La teoría de los extremos lo que dice que es que o diseñamos un póster donde metemos todo porque todo nos parece imprescindible, es muy difícil seleccionar, acaba en sitios técnicos o no técnicos y hemos hecho el mismo mensaje, o vamos a por un titular porque estamos vendiendo algo que queremos que tenga impacto y no sabemos hacia dónde va a llegar y muchas veces corremos el riesgo de que termine en un sitio donde no era el mensaje que queríamos contar, pero acabó allí y tenía matices, los hemos perdido. En estos dos extremos hay que evitarlos y tenemos que buscar ese hueco para ser responsables con lo que contamos. En comunicación científica y en comunicación en general, simplificar es ordenar, no es que simplifiquemos, que busquemos el mensaje, no significa que perdamos el impacto. La claridad en el mensaje no supone quitar precisión, consiste en decidir, y eso es una cosa
me remito al póster que va anteriormente, qué va primero, qué puede esperar, qué necesita un contexto, qué tengo que matizar. El problema es que no nos hacemos estas preguntas antes de elaborarlo, que pretendemos que todo... A mí me ha pasado un ejemplo con los forestales que era lo mismo, te llevaban una excursión al monte donde no te dejaban respirar y al final, después de 3 horas, decías, no quiero volver, porque no focalizaban en un mensaje, intentaban contarte todo lo que sabían en 4 años de carrera en una excursión de 3 horas. Y tú acababas diciendo, bueno, tengo la cabeza llena de información y no sé si voy a salir de aquí. ¿Qué se puede contar? Pues en vuestro caso podéis afirmar o debéis afirmar lo que sostienen los datos. Podéis matizar el contexto, la fase en la que estáis, el modelo, los límites que tiene la investigación y no podéis prometer aplicaciones, curas. Esto es algo obvio, quiere decir que todos los que estáis aquí lo estáis leyendo y estáis diciendo, bueno, sí, según lo veo, me parece obvio. ¿Qué pasa? Que es lo que contabais antes de transmisión a la sociedad. Vosotros manejáis un tipo de comunicación, un tipo de terminología que necesita matizarse. Antes, hace unos años, como habéis visto en la imagen de las primeras, he puesto 2 vasos con una cuerda. Hace tiempo la comunicación era bastante más sencilla. Tenemos un mensaje, tenemos un canal y tenemos un receptor. Ahora mismo ese canal se multiplican millones de sitios. Puede ser un congreso, pueden ser las redes sociales, puede ser un periodista, no sabemos, puede ser un mensaje de WhatsApp. Entonces es muy importante que sepamos entender dónde puede acabar y expliquemos al máximo posible la terminología. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando vosotros decís modelo animal, a mí como periodista me tenéis que decir, eso no es un tratamiento en pacientes. Cuando decimos que es un resultado preliminar, hay que aclarar que no es un avance confirmado. Entonces, tenemos que comprobar a quién se lo estamos contando y que muchas veces no son colegas, que la terminología que vosotros dais por hecho, si nosotros decimos hola, buenos días, todos entendemos hola, buenos días, pero hay un tipo de terminología específica que aprendéis durante la carrera, que tenéis interiorizada en el ADN, que cuando salís al mundo exterior está codificada. Necesitamos descodificarla porque hay gente que no os va a entender. En este viaje del mensaje que os comentaba, cada salto simplifica el mensaje. Cada salto puede deformar el mensaje y hay que dejar el menor margen de error posible a la interpretación. Entonces, nosotros como periodistas, en algunas de estas charlas que he dado por Europa, la última que di en Lisboa, prácticamente la charla se convirtió en una defensa de la profesión periodística, que no es, ni estoy yo aquí de adalid de los periodistas, ni nada por el estilo. Que hay buenos y malos profesionales en todos los ámbitos. Aquí la cuestión está que muchas veces dejamos márgenes a la interpretación de lo que estamos contando. Entonces, no es lo mismo, o me he encontrado en ámbitos parecidos a los vuestros, con gente que ha presentado un paper, ese mismo paper tal cual va a LinkedIn, tal cual va a un congreso, tal cual va a un póster, le llama a un periodista y le contamos lo mismo. Entonces, hay que analizar sobre esa base de un paper que hemos elaborado a qué diferentes canales va a ir y procurar establecer los mensajes que tienen que ir a cada uno de los canales. ¿Cuáles son? Y sobre todo una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y que a veces cuesta, que yo entiendo que cuesta, es tener en cuenta las audiencias. Normalmente uno se prepara una charla, se prepara pues, como esta de este congreso u otras, habla de temas que conoce muy bien y cuenta siempre lo mismo. Me refiero, yo tengo mi investigación, la cuento hoy aquí en el IOBA, mañana me voy a otro congreso, pero es que si mañana tuviera que ir a una reunión de pacientes, contaría lo mismo. Entonces, la cuestión aquí es que el mensaje esencial, la base, siempre es la misma, pero hay que adaptarla al público que vamos a tener. Un colega de profesión va a buscar el método, los datos, la discusión. Lo que vais a ver hoy aquí, me preguntaba la organización que si luego me quedaba. Digo, bueno, toda la mañana, lo que vais a contar aquí luego seguro que es interesantísimo para la ciencia, pero sé positivamente que no está adaptado a mi canal. Yo voy a estar aquí toda la mañana, cogeré algún dato, probablemente extraído al azar, y incurriríamos en el error del titular de la derecha, porque no tengo contexto suficiente como para poder elaborar una información sobre lo que estáis haciendo. ¿Qué debéis evitar con los colegas? Vender demasiado. En la audiencia de medios de comunicación, periodistas, revistas especializadas, ¿qué nos interesa? ¿Qué va a cambiar tu investigación y a quién le afecta? Por eso vamos a los titulares llamativos, porque lo que intenta un medio de comunicación es a cuánta gente le afecta esto. En la medida que afecta a mucha gente
interesa más o menos. Eso es lo que simplifica el mensaje. Vosotros diríais, ya, pero eso no lo es todo. Ya, pero es lo que el otro busca. Cada uno tiene sus propios intereses y hay que llegar a un punto medio. ¿Qué debes evitar? Utilizar tecnicismos. Esforzarnos en intentar saber, es una frase muy manida, pero si tu madre lo entiende todo el mundo. Yo me paso la vida escuchando pues, a científicos y cuando se lo pregunto, la última vez que le pregunté a una me dijo, bueno, pues yo le diría a mi madre que soy como un CSI. Llego, analizo los datos, junto todo y al final compongo una secuencia. Digo, pues algo tan sencillo como eso, se lo cuentas a tu madre y yo lo entiendo perfectamente igual. Simplificamos el mensaje. Luego tenemos otra audiencia que es el público general, que ahí nos podemos encontrar, lo podemos unir con pacientes a los que les tenemos que explicar qué significa lo que estamos haciendo y qué no significa lo que estamos haciendo. No debemos ofrecer falsas esperanzas y ni promesas clínicas, ni, bueno, esto lo sabéis vosotros mejor que nadie si habéis tratado con público final. En el tema de los inversores, ¿qué les interesa? Pues el mercado, el problema que vais a dar solución. Le interesa un poco también lo del tema de los medios, a cuánta gente le afecta. Si le afecta a mucha gente me interesa invertir porque voy a tener más impacto y más visibilidad. O sea, al final todo esto es un círculo. ¿Qué se debe evitar? Pues contar solo la ciencia sin aplicación. A un inversor lo que le interesa es finalmente esto, a cuánta gente va a llegar, qué vamos a solucionar y qué voy a poder, que yo luego pueda decir he invertido en. Y a las instituciones, pues lo mismo, les importa el impacto, la reputación, la transferencia. Hoy estábamos viendo aquí a diferentes instituciones, obviamente apoyan este tipo de jornadas por el impacto que tiene a futuro, a medio o largo plazo. ¿Qué debemos evitar ante esas instituciones? Que me pasa lo mismo que con los inversores, los mensajes dispersos. Hay que centrar el foco en lo que quiere escuchar. Esta tabla, ¿qué debes evitar y qué le interesa? Centráis vuestro paper en qué le interesa a cada uno de los públicos. Esto, en Dublín con Yolanda hace años, lo que hacíamos era hacer grupos y a cada grupo le asignábamos una audiencia diferente y tenía que aprender a contar su mensaje a diferentes grupos. Y era interesante ver cómo la gente cambiaba realmente, conseguía las aplicaciones, que es algo que hasta que no te pones a hacerlo, dices, bueno, voy con prisa, tenía un paper, me piden para que mande para un proyecto, el mismo paper que mandé hace 5 años o hace 3 años lo mando, sin adaptación, sin darle una vuelta. Eso es a lo que debemos evitar. Aquí podemos tener lo que llamamos una fórmula magistral, no existen fórmulas magistrales en nada, que vienen a ser las 5 W que se utilizan en el periodismo de toda la vida. Quiero decir, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Si damos respuesta a esas 5 preguntas en el inicio, en el arranque, si alguien deja de leer, por lo menos se lleva el extracto de lo que debería saber. ¿En qué lo traducimos en vuestro campo? Pues de qué es el estudio, por qué importa lo que estoy haciendo, qué he encontrado o qué se supone que voy a encontrar, en qué contexto lo estoy haciendo y qué no significa. Es importante centrar a la gente en esto, en qué momento está, para evitar caer en lo que decíamos antes, ofrecer falsos titulares. Vamos a ver un ejemplo real. Tenemos un tema técnico que es la evaluación de biomarcadores retinianos mediante imagen multimodal en ojos sospechosos de glaucoma. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí, esto os parece normalísimo. Es el hola, buenos días. Yo no entiendo nada. He de admitir que esto lo ha sacado la inteligencia artificial, me parece muy bien planteado, pero no tengo ni idea. Para vuestros colegas, el mensaje debería ser: analizamos biomarcadores ganglionares mediante técnicas de imagen retiniana para valorar su capacidad de detección temprana en ojos sospechosos de glaucoma. Sigo estando en el mismo punto. Aquí es donde yo empiezo a ver la traducción. Para público general, buscamos señales tempranas en la retina que puedan ayudar a detectar mejor el riesgo de glaucoma antes de que el daño visual avance. Bueno, me voy ubicando. Para medios de comunicación, un estudio explora si ciertas imágenes de la retina pueden aportar pistas tempranas sobre el riesgo de glaucoma, aunque todavía requiere validación antes de aplicarse en la consulta. Esta última matiz es muy importante para el medio de comunicación. Le estamos centrando lo que no queremos que publique. Para inversores diríamos que el proyecto trabaja sobre una necesidad clara: mejorar la detección y el seguimiento temprano del glaucoma mediante análisis avanzado de imagen. Su valor potencial está en apoyar decisiones clínicas, reducir diagnósticos tardíos y abrir una línea de desarrollo validable. Ahí tenemos de un tema inicial cómo se va desglosando según el público al que va. Este ejercicio debería ser algo que tenéis que hacer sí o sí con cada uno de los planteamientos que hacéis, porque os ayuda a ver
lo que tenéis que traducir. Cuando yo os decía antes descodificar el mensaje técnico, hay que llegar a esto para saber qué es lo que busca el público final y cómo usar la decodificación. Pero como todo en la vida, los datos con los que vosotros trabajáis, yo como periodista me puede llegar una nota de prensa en la que aparecen un montón de datos que me parecen interesantes y necesito darles estructura o tener un contexto. Primero, ¿qué hay que hacer? Identificar el hallazgo. ¿Qué has encontrado realmente en el contexto de lo que estás buscando? Identificar el problema al que respondes, o es útil para el que se lo vamos a contar. Esto resuelve un problema que viene de lejos, que identifica la consecuencia, qué podría cambiar si esto avanza. No, estoy investigando aquí a mis cosas y yo no sé si esto va a aplicar a algo o no, que es una sensación también que tiene, no sé si os pasa o si estáis de acuerdo, pero es una sensación cuando se trabaja con cosas tan etéreas, el resto del mundo cree que estáis ahí investigando en el laboratorio con unas probetas y unas pipetas y no se sabe si eso en algún momento de la vida va a pasar de ahí. Identifica el límite, que no se puede contar todavía. Un periodista va a llamar, una revista científica, siempre, o sea, eso no lo dudéis, su objetivo siempre es sacar algo que no tiene nadie. Y para eso os va a apretar y va a dar 20 vueltas al mismo argumento. Es su trabajo, igual que el vuestro es el otro. Entonces, no seáis naifs y decir, bueno, no, es que es un amigo. Incluso yo llamando a Yolanda, que somos amigas, voy a tratar de buscar, pero esto, ¿cuál es? ¿Cuánto dinero hay? ¿A cuánta gente afecta? ¿Lo vas a curar o no lo vas a curar? Ese es mi trabajo. Yo voy a ir ahí y ella, su trabajo es hasta aquí y hasta aquí. Y luego identificar la frase memorable. ¿Qué debería recordar alguien cuando se vaya de aquí? Cada una de las charlas que deis, que alguien se quede con el mensaje. En los tiempos en los que estamos, que hay cantidad de mensajes, como hablaba al principio el responsable del IOBA, que en la cultura del esfuerzo, pues vamos a una sociedad en la que todo va tan rápido, hay tantísimos mensajes que impactar y que la gente se quede con lo que hemos contado es muy complicado, porque tenemos una saturación. Entonces, para eso hay que ir a la esencia del mensaje, a reducirlo y a tratar de contarlo de una manera que quede. Para eso deberíamos todos aplicar la teoría del checklist que debes hacerte antes de contar algo. Cómo pensar antes de contarlo, lo que veíamos de cómo llegar de la frase técnica a la frase del público. Antes de escribir un post, de hacer una presentación, de un póster, de hablar en una charla en un congreso, cuando hagáis las charlas que vais a dar aquí, deberíamos saber quién me va a escuchar, qué sabe la persona que me va a escuchar, qué necesita entender, qué le puedo aportar, qué puede malinterpretar, qué puedo afirmar con seguridad, qué debo dejar claro, qué titular no quiero que salga de aquí. Porque ahora mismo podéis decir, bueno, ya se han ido la gente que estaba haciendo fotos, los medios, pero no sabemos si habrá algún periodista en la sala o si conocemos a alguien que le hemos mandado esta charla, se va a publicar online, alguien la recibe, no tenemos ni idea de las derivas que va a tener esta difusión. Para eso no hay mejor teoría que no contar lo que no queremos que salga. Eso de yo te lo cuento, pero no lo cuentes. Eso no ha funcionado nunca, y menos en España. O sea que ya os prevengo, eso de yo te lo cuento, pero todavía no es, no. En lo referente a medios, ¿qué titular no quiero ver mañana? Para no ver un titular mañana, no digáis nunca te lo cuento off the record, porque no va a funcionar. Siempre hay un resquicio por el que se cuela. Para esto no hay un solo mensaje, hay diferentes puertas de acceso a él. Y vuelvo al esquema de lo que contaba al inicio. Yo entiendo que a vosotros lo que os gusta es la ciencia. Cuando estaba en Dublín me decía uno de los asistentes, claro, es que yo soy científico, yo no sé por qué tengo que redactar, por qué tengo que aprender a... Ya, si tú trabajaras en tu laboratorio y no necesitaras fondos, no tuvieras necesidad de tener pacientes para probar tus investigaciones, pues entonces estupendo, no tienes por qué. El problema es que la comunicación está innata a todos los sectores y que en algún momento tenemos que salir de ahí y contárselo a alguien. Ese paso de salir de nuestra casa para ir a visitar a otros es como la gente que dice, yo no quiero estar en redes sociales. Estar en redes sociales es como salir, o la gente que decía, es que me ponen unas fotos. Estar en redes sociales es como salir a la calle. Tú no sales a la calle desnudo. ¿Por qué? Porque hay unos códigos. Pues si no quieres estar en redes, no estés. Y si vas a estar en redes, tienes que tener conciencia de que hay gente que los fines de semana sale, que se toma una copa, que va a no sé dónde, que hace vida normal. No hay que descontextualizar los canales en los que tenemos ni lo que se publica. En esto del mensaje hay diferentes puertas de acceso. Hay un mismo hallazgo.
pero puede ser medios, pacientes, inversores, como hemos visto, redes sociales, póster, presentación, y ya en el último combo ganador de los últimos tiempos entra la IA, que es una nueva emoción ahora. El titular que no quieres escuchar o que no quieres leer mañana, para no leerlo mañana, lo que tenéis que decir es: no quiero que mi investigación salga esto, que la IA sustituirá a los oftalmólogos, que una nueva técnica curará la ceguera, que descubren cómo prevenir el glaucoma, que un tratamiento experimental acaba con la degeneración retiniana. Pues entonces necesito decir esto: no sustituye al diagnóstico clínico, no es una cura, está en fase experimental, y todas esas frases de abajo aplicadas a vuestra investigación, repetirlas como un mantra a lo largo de toda la entrevista, a lo largo de toda la charla, porque esa es la seguridad de que quede el mensaje fijo en la audiencia. Si no, hay alguien que estaba pensando en sus cosas y de repente ha oído campanas y dice: uy, esto ha dicho que cura, me lo voy a apuntar. No, repetirlo de forma constante, integrado en el mensaje. En todos estos públicos y audiencias tenemos la llamada del periodista que os decía antes. Llevar preparadas 3 cosas. ¿Qué quieres que quede? El límite, ¿qué no se puede afirmar? Y ahí me reitero: si no quieres contar algo, no lo cuentes. Me voy a ser pesada, pero no digáis lo que no queréis que salga. Es que yo no dije exactamente. Haceros un esquema previo, no tengáis una conversación sin más, no es un intercambio, no es una charla en el pasillo, no. Otra cuestión que pasa mucho en los últimos tiempos es: no todo el mundo ni todos los periodistas, que es una cosa que los científicos a veces tenéis costumbre de: me pasas antes la entrevista. Yo respeto vuestro trabajo, hay que respetar el trabajo de los otros profesionales. Cada uno sabe, es como lo que os decía al principio de la comunicación, sí o no. Sí siempre, pero sí con confianza. Si vas a hacer comunicación, formas un equipo con el equipo de comunicación. Contáis con gente que os ayuda a contar. No, es que lo has puesto exactamente, eso es como ese meme que sale en Instagram que dice: lo que te pide el cliente y lo que acabas haciendo. Y al final acabas haciendo un caballo cojo. Porque esto quítalo, esto no me gusta, esta foto. Si yo sé de lo mío, vosotros sabéis de lo vuestro. Me contáis vuestro tema y yo os ayudo a que salga en unas condiciones que pueda tener el mayor impacto. Si me obligáis a cambiar ciertas cosas porque soy una persona respetuosa y educada, pues al final acabamos haciendo un híbrido que no le interesa a nadie y luego me diréis: pues no ha tenido impacto. Dices: ya, bueno, si yo cedo, vamos a perder los dos. Eso tenéis que tenerlo también en cuenta. Frase de seguridad que evita el titular exagerado, lo que hemos visto antes, que no contar. Teniendo eso claro, vamos a evitar pues titulares que no queremos leer. Para el público general y los pacientes, pues no necesitan todos los detalles, necesitan no sacar una conclusión falsa. Tienen que entender qué se ha hecho, por qué importa, a quién podría afectar, qué no cambia. Cuando estuvimos en Dublín, pues un poco al estilo de lo que ocurre aquí hoy, que yo abra las charlas, se nos ocurrió hacer una jornada de arteterapia con 30 investigadores, que fue muy interesante porque llevamos a una ilustradora, pintora. Y claro, como ya era de esperar y ya sabíamos, quiero decir, yo no soy joven, no soy investigadora, ya me imaginaba lo que me iba a encontrar. Entonces, la frase más comentada es: ¿pero qué estamos haciendo aquí? Pintando unas postales. Y yo decía: bueno, pues nada, unas postales de células, fomentar la creatividad. Y ya hubo un chico que al preguntármelo ya la última vez le dije: vamos a ver, cuando tú te enfrentas a un paciente te ve aquí. Ve a una persona a la que respeta, que se supone que sabe más que él, que le está hablando con una terminología totalmente codificada. La manera de hacer una actividad en la que te iguala, te ofrece confianza y puedes llegar al mismo mensaje en otro clima, con una cosa tan sencilla como es una actividad de arteterapia, pues lo cambia todo. Pero es una cosa sencilla que dentro de nuestra racionalidad es como: ¿cómo me voy a poner aquí a pintar aquí con este? ¿Y qué? Pues empiezas a pintar, te empieza a contar sus problemas, lo que le ocurre. En la otra mano teníamos a una chica que había tenido que explicar una investigación científica muy compleja a pacientes italianos que vivían en Dublín. No hablan el idioma, hablan otro totalmente diferente. La chica era polaca, o sea, había un batiburrillo ahí que decía la chica: a ver, ¿cómo les voy a explicar yo a esta gente cuáles son los problemas que se van a encontrar sus hijos con esta enfermedad si no puedo plantearlo? Pues había llegado a ese tipo de actividades para construir un clima de confianza basado en lo que yo te cuente a partir de aquí, me lo voy a creer porque somos amigos en cierta manera.
Ese clima de confianza no siempre es con las cosas que nosotros creemos, que yo también soy muy racional y muy estructurada, y cuando me plantean esas cosas digo, bueno, bien, ya vamos a hacer aquí la fiesta. Pues funcionan. La realidad es que funciona. A mí me cuesta, soy muy castellana, pero cuando lo pongo en práctica, funciona. Entonces, a veces hay que abrir un poco la mente para llegar al paciente, para buscar cómo le vamos a contar qué se ha hecho, por qué importa, por qué podría afectar, qué no cambia. Hay que tener cierta empatía y sensibilidad, y es una cosa pues, que en el foro en el que estamos no es, digamos, la actitud primaria. Entonces, hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo para conseguir unos resultados, digamos, satisfactorios para el paciente y para vosotros. ¿Qué hay que evitar contarle a un paciente? Pues que es una solución definitiva, que es revolucionario, evitar el usar el podría ayudar, abre una vía. O sea, la esperanza sin contexto puede convertirse en desinformación. Tenemos que utilizar un lenguaje muy cuidadoso cuando vamos a hablar con el público general y con los pacientes. Con el tema de los inversores y la financiación, pues no quieren menos ciencia, quieren entender la ruta. Para un inversor el hallazgo no es el final de la historia, es el comienzo de la ruta en la que va a participar y en la que va a invertir. Quieren saber qué problema resuelve, para quién, qué relevancia, qué aporta, en qué fase está, bueno, todo lo que podéis ver aquí. En las redes, pues hay que hacer visibilidad con criterio, no se trata de postureo y no se trata de que tu trabajo exista fuera de un PDF. Un post útil debería contar qué se ha presentado, qué problema, qué aporta, qué límite. Muchos de los que estáis aquí utilizaréis LinkedIn como una plataforma para exponer el trabajo a otros profesionales, pero ponemos lo que hablábamos antes, como se lo contábamos a colegas, lo vamos a poner en unos términos técnicos codificados. La parte ventajosa que tienen las redes sociales es que su dimensión se amplifica. Entonces, lo empezamos contando para unos colegas que acaban teniendo unos amigos de unos amigos, y ese post acaba en un sitio totalmente descontextualizado, contándome una cosa técnica que no tengo ni idea. Entonces, las redes sociales... Aquí también es importante, y es una cosa que enlaza con el tema de las audiencias que hablábamos antes, es importante entender cómo funciona cada red social o cada canal. Hay gente que te dice, bueno, yo quiero hacer un TikTok porque está de moda y quiero llegar a gente de 15 años. Y dices, pues fenomenal, ¿vas a grabar vídeos? No, porque los grabo horizontales. Tengo grabados esta charla en vertical y la meto tal cual. A ver, ese no es el fin. Si voy a hacer algo para TikTok, creo un contenido específico para TikTok, otro para Instagram, otro para LinkedIn, lo que hablábamos antes. Entonces, lo que os decía del viaje del mensaje, si ya antes estábamos hablando para medios, para público, para redes, dentro de las redes también tenemos subcanales que necesitan un lenguaje específico. Entonces, no hay que estar en todos, hay que estar en aquellos en los que lo vamos a hacer bien. Y si no lo vamos a hacer, pues no quitamos. Ya está. Tenemos... en el tema de los colegas, 3 formatos y una idea. Tenemos el póster, el abstract y la presentación oral. ¿Qué tenemos que conseguir? Que se entienda en 10 segundos el póster, que alguien entienda rápido la aportación en el abstract, y la presentación oral, guiar al público antes de que entre en detalle. ¿Qué hay que incluir? Pues en el primer lugar tenemos un problema que has hecho, el resultado principal, por qué importa y dónde mirar. Y qué evitar convertirlo en un papel, en un paper en vertical. El primer modelo es el que veíamos al inicio, el póster con todo incluido. Mirad lo que hay que incluir, el problema, qué has hecho, resultado, por qué importa y dónde mirar. Y a día de hoy tenemos unos mecanismos estupendos, muy modernos, que escaneamos un QR y nos lleva a una página web donde tenemos todo el resto de información que no hemos podido meter en el póster. Entonces, mi concepto como periodista para hacer un póster es algo que cuando yo lo vea diga, es como la publicidad que veis en las vallas. Si te hace, con lo que os decía antes, la cantidad de mensajes que existen, si has ido andando por la calle y has tenido que pararte y volver, es que el mensaje era muy bueno. Si has pasado de largo, entonces imaginaros en un congreso en el que todos son como vosotros y tenéis 100 pósters en una hilera, todos iguales. Es como ir a comprar cuando vas a Asia, que hay 50 puestos y todos venden las mismas pulseras. Dice, con que viniera un señor aquí y vendiera sandías, me la llevaba. Solo por la novedad de decir, ¿qué pinta este aquí en medio de todos estos? Entonces, el impacto final no busca el sensacionalismo, no tenéis que reducirlo y que ponga tonto el que lo lea y me paro y lo veo.
sino que hay que seleccionar lo que decíamos antes, qué quiero contar, cómo lo quiero contar, un gráfico que se entienda y va para un contexto X. No es toda la investigación. Quien quiera saber más, que vaya y que pregunte, y si no, le ofrezco unos datos de esto. Lo puedes consultar aquí, me puedes llamar aquí, puedes escribir. Hay muchos mecanismos para llegar a tener un contexto más global. En el punto de la presentación oral pasa un poco lo mismo. En el punto de la presentación oral yo tenía un usuario de un curso que era un artesano y me dijo el primer día, era un curso de storytelling y qué contar, y me dijo, yo tengo una cosa infalible, porque me dedico a una cosa que no hace nadie. Y dije, bueno, pues este es un animado que viene y lo tiene muy claro. Y me dijo, yo cuando llego a una charla lo que digo es, en esta sala todos tenemos algo en común, no vamos a morir. Dice, claro, lo primero ya la gente se queda flipada, y lo siguiente es que dice, yo hago ataúdes de cartón. Y yo digo, claro, con eso ya, lo que vengas y cuentes detrás da un poco lo mismo, ya tienes la atención de todo el público y a partir de ahí, con eso no vamos a lo que decía antes, no es sensacionalista, realmente te está contando lo que hace de una manera, le ha dado una vuelta. Llamo la atención, es ir a pescar, te llamo la atención y luego ya te cuento lo que te vaya a contar, que te lo voy a contar igual. Ahora mismo lo que os decía, la novedad en esta vida ahora es la IA, que lo tenemos que tomar y que una de las charlas que va a dar Yolanda Álvarez, que está aquí, y va sobre esto, es un apoyo, no es un piloto. O sea, tampoco es la solución de todos los males, es una solución muy buena, pero hay que tener claro que nosotros vamos al mando. Puede ayudar a simplificar, puede ayudar a ponerse en el perfil de quiero que te pongas en el perfil de un paciente, tengo que contar esto, ayúdame a explicarlo, simplemente para que lo leáis y os deis cuenta de que, pues sí, podría cambiar el mensaje. Detectar la jerga, preparar versiones por audiencia. He escrito esto, realmente si lo quiero para diferentes públicos está bien, lo ves normal, lo van a entender, me puedes ayudar hasta que lleguéis a una versión con la que estéis cómodos, no la primera que me ofrece, ala, me parece bien, pues ala, fenomenal. Tenéis una serie de prompts útiles, hay 100.000, con lo cual tampoco os va a solucionar más la vida. Y la IA puede ayudarte a escribir, pero no puede asumir la responsabilidad. O sea, lo tenemos que tomar como alguien que nos asesora, que nos acompaña, pero estamos nosotros detrás. Si no, el resultado pues va a ser esto, no vale para nada porque lo que me está contando no funciona. Y ya para terminar, lo que quería resaltar, o con la idea con la que quiero que os quedéis, es que no basta con sonar correcto. Estamos en un mundo en el que hay millones de mensajes y que la claridad necesita voz, criterio, contexto y identidad. Todo lo que estamos contando es lo mismo que os decía de la hilera de pósters. En un mundo en el que estamos con la IA, en el que todos los mensajes se parecen, tenemos que buscar la esencia de quiénes somos cada uno de nosotros. No es lo mismo cómo yo cuento esto que otra persona que os deje esta presentación y la cuente. Tendrá su manera de contar las cosas, tendrá su tono, su estilo, sus palabras. Lo personal no resta rigor a lo que estamos contando, le da valor añadido porque lo hace diferente. Y quiero terminar con un vídeo de Lola Flores, que se hizo con IA, que dura 1 minuto porque quiero que os quedéis con el mensaje de lo que dice. Tenemos que buscar la identidad que nosotros tenemos por cómo hemos nacido en un sitio, por cómo hemos crecido de una manera determinada, por dónde hemos estudiado, por cómo realizamos las investigaciones para conseguir dejar esa impronta en los mensajes que creemos. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca.
Básicamente lo que está diciendo mientras se oye la música es que tú eres quien eres por cómo comes un huevo frito, por cómo hablas con tus amigos, por cómo te tomas las cervezas en la calle. Y que eso antes lo llamaban, que ahora lo llamamos empowerment, pero que antes era poderío. Mi madre dice que es tener el que se parece a los suyos, o sea, ser castizo, tener espíritu propio y decir las cosas como viene. Entonces, lo que nos hace un poco la universidad y la vida es moldearnos un poco para atender a lo correcto. Cuanto mayores nos hacemos, volvemos un poco a esa incorrección, que es la que tenemos que buscar para diferenciar nuestros mensajes. Y con esto, muchas gracias.